Estas son nuestras crónicas de la inteligencia artificial. Estas son las escalofriantes crónicas de la inteligencia artificial. Ustedes seguramente han sabido que hubo un lío con la foto de la princesa consuerte o consorte de Inglaterra, Kate Middleton, que después de estar desaparecida un par de meses después de una operación abdominal, se presentó con una foto hace un par de días que estaba muy manipulada por Photoshop o por inteligencia artificial, pero mal manipulada, horrorosamente mal manipulada. Y se los digo yo que hago mucho Photoshop y que lo sé hacer con precisión. Entonces, bueno, el mundo armó un escándalo, Dios mío, entonces ella dijo, no, es que yo lo edité con Photoshop, yo sí te creo, ¿te creemos o sí te creemos? No le creemos, no sabemos cómo fue el asunto, esa foto del Día de las Madres, por ahora es Día de la Madre en el Reino Unido, es acerca del Día del Padre por aquí, es muy raro todo. Pero lo que ustedes no han visto son los votantes de inteligencia artificial de Donaldo Trompetas, de Donald Trump. Donald Trump es un racista de mucho tiempo. Cuando él gastó dinero en un desplegado en el New York Times hace muchos años, cuando 5 chicos, fundamentalmente negros, había creo que algún árabe y algún latinoamericano, fueron acusados de asesinar, de violar y asesinar brutalmente a una mujer que estaba haciendo jogging, que estaba corriendo por Central Park en Nueva York. Donald Trump siempre ha sentido que él es el dueño de Nueva York. Y entonces pidió que se reinstaurara la pena de muerte para estos 5, los Central Park Five, ¿no? Una cosa horrorosa, motivado fundamentalmente por el racismo de Donald Trump, porque los 5 fueron encarcelados y pasaron muchísimos años en la cárcel, hasta que se demostró que tenían razón en lo primero que dijeron, que eran inocentes, que ellos no habían participado para nada en el terrible ataque y sacrificio de esta mujer en Central Park. ¿Donald Trump pidió perdón? No pidió perdón. Pero últimamente dice cosas como, mira, ahí está mi afroestadounidense. No, eso lo decían los esclavistas, ese es mío, pero no lo puedes llamar así. Ahora dice que los afroestadounidenses lo aman porque él es víctima de una injusticia por los 91 cargos de delitos que tiene en las 6 o 7 juicios que se están llevando a cabo simultáneamente contra él por sus distintos y variadísimos delitos. Cualquiera de esos delitos lo hubiera cometido un demócrata y los republicanos lo estarían despellejando. Pero Donald Trump puede violar, está acusado de violación, no es cierto, está condenado por violación, puede estafar, puede defraudar, puede embaucar a los bancos, puede pagarle a una estrella del porno para que no diga que tuvo relaciones con él, etcétera, etcétera. Puede cometer todos los delitos del mundo y a los republicanos les parece bien. Pero la verdad es que entre las personas negras en los Estados Unidos no tiene mucho tirón. Hay muy pocos republicanos negros. Entonces apareció esto en el mundo de la campaña, ya está la campaña política andando en los Estados Unidos, y aparecieron estas 2 fotografías de Donald Trump acompañado. Hay otra foto donde está acompañado de una serie de chicos negros. Pues todo está el de la izquierda, que se supone que trae un sombrero de MAGA, de Make America Great, que le está dando propaganda política muy importante a un señor que está muy bien, ¿no? Tiene un pequeño defecto, no sé si se nota aquí, pero es que tiene 3 brazos. Muy bueno. Sí, tiene un brazo a la izquierda con tatuaje del no sé qué, parece Hello Kitty. Luego tiene la mano derecha con algo, cosa rara con la que va a tomar la página muy pequeña, el portapapeles excesivamente pequeño que le está ofreciendo el otro. Y luego tiene un brazo colgado a su derecha, ¿no? Es el hombre de los 3 brazos. El otro, lo que tiene en la gorra no dice Make America Great Again, sino tiene esas letras que se inventa la inteligencia artificial. Si ustedes han trabajado con inteligencia artificial generativa, yo lo he hecho mucho, cuando le pides que ponga un letrero, se lo inventa del todo, aunque le pongas entre comillas, pon Pepe es guapo, y pone, se inventa letras.
Y se inventa letras tanto en la gorra como en la que trae en la camiseta ese tío con una bandera de los Estados Unidos muy rara. Y esto es absolutamente de locos. Pero no menos de locos es el otro glorioso trozo de inteligencia artificial con el que nos quieren convencer que las mujeres negras estadounidenses están encantadas con Donald Trump. Y entonces tenemos primero al hombre que está a la izquierda de la pantalla, que tiene un dedo con anillo, pero el dedo es más delgado que los demás dedos y además falta más de medio dedo. ¿Sí? Así. Ese. Y el índice y el pulgar, ya quién sabe dónde están. Pero la mano que está en el hombro de la chica que está hasta la izquierda, esa es de un hombre blanco que tiene una deformidad horrorosa en toda la mano. La inteligencia artificial sigue teniendo un problema gravísimo con las manos, no sabe hacerlas. Siempre que se le pide algo, no le pidas manos. Yo por eso, para probar cómo va avanzando, hace mucho tiempo que a las inteligencias artificiales, yo trabajo sobre todo con Night Café y las varias opciones pues de programas que tiene el Night Café, le pido una persona tocando un violín azul realista. Un violín azul realista. La gente me la pone azul. Los violines nunca son realistas y tocarlos con los dedos, con las manos es de locura. Las manos son una de las cosas que cantan muchísimo en la inteligencia artificial. La mano de es que la mano derecha es de Donald Trump, pero deforme. La mano izquierda que está en la chica que tiene la camiseta negra es aún más deforme y tiene una especie como de uña lateral rara. Los letreros también son absolutamente imaginarios y hay otros errores que varias personas han ido encontrando de lo absolutamente inaceptable, delirante, que es esta supuesta fotografía de Donald Trump celebrando la Navidad con un montón de personas de color negro, como dicen Lelutier también, con una sobrina negra. Cuando le preguntas, oye, ¿tú eres de color? Soy negra. Bueno, entonces eres una afroamericana y soy haitiana. En tu caso seré franco-africana. Vale, entonces eres negra. Es negra. Y aquí pues estaban celebrando la Navidad un grupo de ciudadanos negros con Donald Trump. Se lo crea su tía. Si esto es lo que nos ofrece la inteligencia artificial, hermanitos y hermanitas, no tenemos todavía nada de qué preocuparnos. Pues sí tiene que preocuparse Donald Trump, que ha estado acusando al Partido Demócrata de usar la inteligencia artificial para que se vea gordo cuando juega al golf. Hay un photoshopazo donde aparece más gordo de lo que normalmente es, pero es gordo, que no lo puede negar. Así que estas son nuestras crónicas de la inteligencia artificial y cómo se está usando para la propaganda política. El que hizo esto pensó que le estaba haciendo un favor a Donald Trump. Supongo que ya a estas alturas se habrá arrepentido de creer esa idea. ¿Puedes comentar sobre la película War Games? No, porque no la he visto. Si los en Central Park eran inocentes. Trump midió 1.90, las mujeres ahí deberían ser más de 2 metros. Sí, claro. Sí las hay, especialmente sí, bueno, pues serían... Pues que ni la hija de... A ver, espera. Sí, bueno, es que ni la hija de Shaquille O'Neal, Y mira que Shaquille O'Neal es grande. Es grande. Es impresionantemente grande. Nos damos cuenta de lo grande que es Shaquille O'Neal porque el otro día en una pizzería en la que ocasionalmente compramos, que se llama Papa Joe's, aquí es de origen estadounidense, claro, y tenían un shakaroni, una pizza gigante para que comieras como Shaq, y tenían un Shaq recortado de cartón, y era gigantesco, no lo veíamos, mi hijo jugaba baloncesto, lo veíamos, eso es grande el tipo este. Luego me enteré por qué estaba, no es que lo contrataran, es que él es dueño en gran parte de la cadena de pizzas de Papa Joe's.